Vamos a revisar ahora algunos textos sobre la doctrina de la providencia. Acá voy a dar un paso atrás a mis enseñanzas sobre la providencia y vamos a revisar de manera muy concisa algunos textos que podemos decir que son un poco controversiales. Como aprendimos, el calvinismo afirma que todo ha sido determinado, todo, absolutamente todo, ha sido predestinado. La libertad es una especie de ilusión. Todo lo que los hombres piensan, desean y hacen ha sido predestinado por Dios. En contraste, vimos que la posición arminiana nos dice que Dios preordena las circunstancias en las que los hombres se encuentran, pero que no preordena las respuestas mismas de los hombres. Dios decide en qué circunstancia nosotros nos vamos a encontrar, pero nosotros decidimos qué vamos a hacer en esas circunstancias. Ahora, los calvinistas tienen varios textos que consideran textos fuertes para afirmar su posición determinista y quiero que revisemos rápidamente algunos de esos textos y demos una respuesta. Comencemos por Daniel capítulo 4, versículo 35. En este texto, Nabucodonosor dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Ahora los calvinistas dicen, bueno, este es un texto donde podemos ver que Dios impone su voluntad en el cielo y en la tierra, de tal manera que todo lo que ocurre, ocurre porque Dios así lo impuso. Si Él hace su voluntad, como dice el texto, si Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y de los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano, entonces todo lo que ocurre es impuesto por Dios. Todo lo que sucede, tanto lo bueno como lo malo, ha sido predestinado por Dios. Todo, absolutamente todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Eso es lo que ellos dicen. Ahora, cuando nosotros analizamos este texto en su contexto, nos damos cuenta que Dios hace todo lo que quiere en el sentido de que Él juzga a los hombres, especialmente a los reyes en este texto, de la manera que Él quiere. En el caso de Nabucodonosor, él se levantó contra el Señor, no le dio gloria a Dios por su riqueza y por su poderío, sino que se le atribuyó a sí mismo y en consecuencia Dios lo convirtió en una bestia a fin de aleccionarlo. Después de un largo periodo de humillación, Nabucodonosor finalmente reconoce que Dios es soberano, que a Él pertenece la gloria, el imperio y el poder, y a continuación Él hace esta declaración de que Dios hace según su voluntad en los ejércitos de los cielos y en los habitantes de la tierra. No está hablando de que todo lo que los hombres hacen es la voluntad de Dios, sino que lo que Dios hace como una respuesta a lo que los hombres hacen es lo que Dios quiere. Dios puede imponer sus juicios, eso es lo que está diciendo el texto. Dios puede imponer tanto en el cielo como en la tierra su justicia. Ese es el sentido del texto. Dios puede juzgar a cualquiera en el cielo y a cualquiera en la tierra, como lo está haciendo con Nabucodonosor, y nadie puede detener su mano. No hay ningún poder que pueda detener el poder de Dios. Si Él quiere juzgar a un rey, ese rey no puede pelear contra Dios y prevalecer. Nadie puede detener al juez de toda la tierra. Ese es el sentido del texto. Si todo lo que pasa, como dicen los calvinistas, es la voluntad de Dios, entonces la voluntad de Dios sería pecaminosa. Si todo lo que los hombres hacen, incluso su pecado, siempre es el resultado de la voluntad de Dios y no de la libertad humana, entonces la voluntad de Dios sería pecaminosa. Hay muchas cosas que ocurren que Dios no quiere que ocurran, que no son su voluntad, y por lo tanto la interpretación calvinista de este texto no tiene sentido. En Jeremías capítulo 19, versículo 5, el Señor exalta su propia pureza al decir lo siguiente respecto al sacrificio de niños que estaban cometiendo los israelitas. Han edificado los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal, cosa que nunca mandé, ni de la cual hablé, ni me pasó por la mente. Ahora, si la interpretación calvinista de Daniel 4:35 fuese verdadera, el Señor nunca diría que el pecado terrible de los israelitas de sacrificar sus hijos a Baal
sería algo en lo cual él nunca pensó, de lo cual nunca habló, que nunca mandó. Al contrario, sería algo que el Señor habría pensado, habría planeado y habría predestinado que ocurriera. Y eso lo convertiría en un monstruo. Ahora, el Señor exalta su pureza diciendo que ni siquiera se le pasó por la mente que ellos cometieran semejante abominación. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Él es luz y en Él no hay tinieblas. Él nunca planea el pecado como un acto de su placer. Él puede usar el pecado para extraer el bien, pero nunca es su voluntad. Por otro lado, cada vez que alguien muere en sus pecados, ha ocurrido algo que Dios no quería que ocurriera. Cada vez que alguien muere en sus pecados, ha ocurrido algo que Dios no quería que ocurriera. Ezequiel 18 nos dice: ¿por qué han de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivan. Así que en lo concerniente a los pecados cometidos y en lo concerniente a la muerte de los hombres en pecado, la voluntad de Dios no es llevada a cabo. Por lo tanto, la interpretación calvinista de este texto no tiene sentido. Ahora, hermanos, nunca, esto es una regla para interpretar la Biblia. Cuando nosotros tomamos un texto, tenemos que interpretar lo que ese texto dice en su contexto, pero después revisar la totalidad de los datos bíblicos concernientes a los temas que se encuentran relacionados con el texto en cuestión para descartar las interpretaciones que no son posibles y aproximarnos a la interpretación verdadera de ese texto. Cuando nosotros abrimos el resto de la Biblia fuera de Daniel 4:35, vemos que la interpretación calvinista de Daniel 4:35 no tiene sentido, no es posible, es absurda. Revisemos un texto más, Efesios capítulo 1. Acá los calvinistas hacen lo mismo que en Daniel 4:35. En Efesios capítulo 1, versículo 11, Pablo dice: en él, en Cristo, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ellos dicen: si Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, significa que todas las cosas que ocurren, las buenas y las malas, han sido predestinadas por Dios. Todo lo que ocurre se encuentra dentro del decreto de Dios, dicen ellos. Antes de fundar este mundo, Dios decretó que todo lo que ocurre y todo lo que ocurrirá, ocurriese. De esa manera, todo ha sido predestinado y no hay lugar para el libre albedrío. De vuelta, hermanos, este es el mismo error que Daniel 4:35. En el contexto, Pablo no está hablando de todas las cosas buenas y malas, no está hablando del bien y el mal, está hablando de las cosas relativas a las dispensaciones de la salvación, a los tiempos de la salvación, a lo que Dios haría a nuestro favor en Cristo en el tiempo. Y entonces Pablo nos dice que lo que Dios haría en Cristo en el tiempo ya fue decidido o predestinado antes de fundar este mundo. Dios en su omnisciencia, sabiendo lo que sus criaturas haríamos, que nos desviaríamos hacia el pecado, decidió que enviaría a su Hijo para redimirnos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que ocurren, explica Pablo, ocurren conforme al consejo de su voluntad. La venida de Cristo al mundo no fue una decisión improvisada después de que nosotros caímos en el pecado. Fue una decisión que Dios ya había tomado antes de crear este mundo. Dios ya había decidido antes de fundar este mundo cuál iba a ser su proyecto de salvación para el hombre. Eso es lo que significa. Ahora, en este proyecto de salvación, Dios usa el mal, muchas veces la maldad de los hombres, para sacar el bien y cumplir sus propósitos, pero nunca determinando que ese mal ocurra, como podríamos decir, un escritor determina que sus personajes cometan actos inmorales, sino en el sentido de Génesis 50, versículo 20. Ustedes pensaban hacer mal, pero Dios lo encaminó bien. Él no causa la maldad, Él usa la maldad para cumplir sus propósitos y lograr el bien. Siempre debemos entender la relación de Dios con el mal en ese sentido.
Veamos un texto más. Amós capítulo 3, versículo 6. Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Dice el texto. Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Los calvinistas dicen, ahí está. Este texto dice que todos los males que ocurren son causados por el Señor. Cualquier mal que ocurra es la voluntad de Dios, por lo tanto, Dios es la causa de los males que ocurren. Ahora, este texto no significa que Dios sea el autor de todos los males que ocurren, una vez más, como si Él fuera el guionista de las perversidades que luego los hombres irresistiblemente cometen debido a que Él las predestinó. De otra manera, nunca existirían textos como Jeremías 19, versículo 5, que vimos hace unos minutos, donde Él dice que nunca se le pasó por la mente la abominación que los israelitas estaban cometiendo al sacrificar a sus hijos a Baal. Lo que el texto de Amós 3:6 significa es que Dios es el autor de los juicios que traen mal a Israel, tal y como Él lo advirtió en su pacto en Deuteronomio capítulo 28 y 29. En Deuteronomio 28 y 29, Dios dijo a Israel que si ellos le desobedecían, Él los castigaría entregándolos en las manos de sus enemigos e hiriéndolos con muchas pestes. En ese sentido, Él es quien ha causado los males que ocurren en la ciudad, en el sentido de que Él los entregó en manos de sus enemigos y que Él ha enviado pestes a modo de juicio, como lo hizo también con Egipto. Y Él sigue obrando juicios de esta manera, pero eso no significa que Él haya predestinado los mismos pensamientos de maldad y actos de inmoralidad que cometen los hombres que hacen males dentro de la ciudad, sino que Él como juez puede entregarnos al sufrimiento, puede herirnos, puede permitir que nuestros enemigos se levanten contra nosotros y entren en nuestra ciudad para hacernos daño. Veamos en algunos textos del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, Él lo dirige donde le place. Los calvinistas dicen, ahí está, todo lo que los reyes hacen fue causado por el Señor, es causado por el Señor, porque Él dirige donde le place el corazón del rey. Él puede inclinarlo hacia un lado o hacia otro. Por lo tanto, ellos concluyen, si Dios es el que dirige el corazón de los reyes, todo está determinado y el libre albedrío no existe. Ahora, esta es una conclusión errónea. Si así fuera, nuestra libertad sería en realidad una ilusión y mucho peor aún, una vez más, Dios sería el autor de todas las atrocidades que hacen las autoridades civiles. Tendríamos que hacer a Dios responsable, por ejemplo, del holocausto nazi. Dios habría sido quien movió el corazón de Hitler a cometer esos horrores tremendos y no la maldad misma de Hitler. Y tendríamos que ir más lejos y decir que de hecho Dios encontraría placer en estas perversidades, porque el texto dice, Él los dirige donde le place. Así que si Él dirige el corazón de los reyes a cometer maldades, porque eso es lo que a Él le place, Dios encontraría placer en la maldad y por lo tanto Él sería malo. Si los actos malvados de los hombres son el resultado del placer de Dios al inclinarlos hacia esos males, Dios sería malo. Además de eso, Dios estaría jugando la doble moral, porque por un lado advierte a esos reyes en contra de los pecados que cometen y por otro lado los inclina para que ellos pequen de esas maneras. Hermanos, nada de esto es verdad. Podemos estar seguros de que si Dios decidiera alguna vez poner fin al libre albedrío de los hombres para imponer su voluntad, el mal se acabaría en un segundo. El mal se acabaría en este mundo en un solo segundo y nadie nunca más volvería a pecar. ¿De qué está hablando el texto entonces? Él está hablando de que Dios pone diferentes cargas en el corazón de los reyes para que ellos ejecuten su voluntad. Él pone diferentes cargas en los reyes para que ellos ejecuten su voluntad. Por ejemplo, en Esdras capítulo 1, versículos 1 y 2,
Se nos dice en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la voluntad del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. En este texto nosotros vemos que Dios movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, a reconstruir el templo del Señor. De esta manera Dios puso esta carga en el corazón de Ciro para que el templo sea reedificado una vez más y los israelitas puedan ir a adorar a Dios en el templo. Ahora, es verdad que otras veces a modo de juicio Dios puede entregar a los reyes malvados a la maldad de su corazón a fin de que lleven a cabo sus juicios sobre el mundo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 17 nos dice: Dios ha puesto en sus corazones, hablando de reyes malvados, el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Así que Dios puede poner cargas en el corazón de los reyes para que lleven a cabo una buena obra como la edificación del templo, o incluso Él puede entregarlos a la dureza de su corazón para que lleven a cabo sus malos propósitos a fin de que su voluntad sea hecha, ya sea su voluntad de bendecir o su voluntad de castigar. Dios es soberano sobre los reyes, esto es lo que significa el texto. Pero no significa que los pensamientos y deseos malvados que los reyes tienen sea el resultado del placer de Dios. Que a Dios le place que ellos piensen y deseen cosas malvadas y por lo tanto Él imponga esos pensamientos y esos deseos en ellos. Hermanos, ¿alguna pregunta hasta acá antes de continuar con algunos textos más? Proverbios capítulo 16, versículo 4 nos dice, en la versión Reina Valera: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Ahora los calvinistas una vez más ven acá la predestinación para condenación. Ellos dicen: todos los impíos, todos aquellos que no se van a convertir, han sido creados con el único propósito de ser castigados. Los impíos han sido creados para el día malo. Ahora, creo que la Biblia de las Américas nos ofrece una mejor traducción que hace que nosotros entendamos un poco mejor el sentido de este texto. La Biblia de las Américas traduce el texto de esta manera: todas las cosas ha hecho el Señor, todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. Ahora, lo que el texto nos está diciendo, hermanos, es lo siguiente: nada de lo que el Señor ha hecho carece de un final. Nada de lo que el Señor ha hecho carece de un final. Nada ha sido dejado libre al azar. Nada deambulará sin que Dios se encargue de darle un final. Incluso los impíos, dice el texto, que hoy parecen permanecer impunes en su pecado, finalmente serán destruidos. Eso es lo que el texto dice. Es un texto que tiene como propósito darnos el consuelo de que aún los impíos que hoy nos causan el mal, finalmente tendrán su propio final. Dios no se ha desentendido de ellos. Todas las cosas que el Señor hizo son gobernadas por Él y Él les dará un final. Habrá un día de juicio. Él no dejará nada sin juicio. Él no se ha desentendido de sus criaturas. Él no ha abandonado su creación. Y podemos estar seguros de que al final los malos recibirán su merecido. Hay algo que les espera. Hay un final para ellos. ¿Entienden el sentido del texto? Eso es lo que el texto significa. No que los hombres pecadores hayan sido predestinados para ser hombres pecadores y finalmente ser destruidos. Recuerda una vez más que Ezequiel 18 nos dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere que ningún hombre impío muera en su pecado. Veamos Proverbios capítulo 16, ahora versículo 9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos.
Una vez más, los calvinistas ven este texto y dicen, cada paso que un hombre da ha sido predestinado por Dios. No es el resultado de la libertad humana, sino de la predestinación de Dios. Ahora, el texto lo que nos está diciendo es que los hombres son libres para pensar y planear su camino, pero que al final el Señor es soberano para decidir si ellos seguirán el curso que han planeado o no lo seguirán. Eso es lo que el texto significa. No que cada decisión que un hombre toma o cada movimiento de la voluntad de un hombre es el resultado de la predestinación de Dios. La mente del hombre planea su camino. El que planea su camino es el hombre, no Dios. El hombre es libre de pensar, el hombre es libre de decidir, pero el Señor dirige sus pasos. Finalmente el Señor podría decidir no permitir que el hombre lleve a cabo sus planes. Podría ordenar otras circunstancias que lleven al hombre en una dirección distinta a la que el hombre planeó. Ahora, eso es algo muy distinto al determinismo calvinista. En Santiago capítulo 4, versículos 13 al 16, Santiago nos explica el sentido de este proverbio. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. El hombre planeando su camino. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia, toda jactancia semejante es mala. Así que la conclusión a la que Proverbios 16:9 debe llevarnos es esta. Señor, nosotros estamos planeando trabajar, comerciar, ir y venir. Si es tu voluntad, lo vamos a hacer. Pero si no nos lo permitís, entonces habrás decidido que nuestras circunstancias sean otras. Esa es la conclusión a la que debe llevarnos Proverbios. No la conclusión de que nuestros mismos planes y todo lo que hacemos es el resultado de la predestinación de Dios. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos libres para pensar y decidir, pero Dios es soberano para decidir finalmente si nos permitirá llevar a cabo nuestros planes o no. Veamos un último texto. Proverbios 16, versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Los calvinistas ven este texto y dicen, ahí está, todas las decisiones tomadas por todos los hombres son determinadas por Dios, por lo tanto el libre albedrío no existe. Bueno, el texto no dice eso, el texto dice que nosotros echamos suertes en el regazo y que el Señor es quien decide el resultado de esas suertes que nosotros echamos. Eso es algo muy diferente. Para los judíos, hermanos, era común echar suertes para descubrir la voluntad de Dios. De hecho, Dios les dio el sistema de suertes de Urim y Turim que usaban los sacerdotes para tomar decisiones cuando ellos no podían discernir cuál era la voluntad de Dios. Cuando se encontraban frente a una encrucijada y no sabían cuál era la decisión correcta, ellos echaban suertes y de esa manera el Señor los dirigía. De hecho, fue así, echando suertes, que los apóstoles erigieron al reemplazante de Judas. Los judíos sabían que podían recurrir a este método cuando no sabían qué decisión tomar. Lo que el texto significa entonces es que nosotros podemos echar suertes para descubrir cuál sea la voluntad del Señor cuando no podamos discernir cuál es la voluntad del Señor. Y que finalmente el resultado de esas suertes que nosotros echamos será la decisión de Dios. No que cada decisión que cada hombre toma es impuesta por Dios. ¿Se dan cuenta? Bueno, hermanos, podríamos ver algunos textos más, pero considero que estos son de entre los textos controversiales principales que podríamos revisar. ¿Alguna pregunta, amados, sobre estos textos o algún otro texto o alguna pregunta sobre la providencia o lo que sea que quieran preguntar? Abren ahora o callen hasta el próximo domingo. Sí.
Ajá. Bueno, la verdad es que no sé a quién se aplica la profecía de Jeremías. No tendría certeza de que se aplica a un caso como el de Hitler y la persecución de los judíos. Ahora, el Señor ha usado muchas veces naciones como usó Alemania para castigar a los judíos. Él lo ha hecho. De hecho, lo hemos visto en los textos que revisamos hoy. Ahora, hay que entender que cuando el Señor predestina que un mal ocurra de esta manera, lo que Él hace es soltar o dejar de restringir o impedir que sea limitada la maldad de los hombres, no que Él cree esa misma maldad, no que Él sea el fabricante o el productor de esa maldad en el corazón de los hombres. Lo que Él hace es quitar las barreras, permitir que esa maldad fluya en cierta dirección sin impedir a fin de que el castigo sea llevado a cabo. De esa manera Dios puede predestinar que una nación, por ejemplo, entre en guerra con otra y la castigue sin Él ser el autor del pecado. Simplemente Él no interviene para impedir la maldad humana. Permite que los demonios o el diablo tienten a los hombres y los lleven a cometer semejantes atrocidades. Pero eso es algo muy distinto a lo que dicen los calvinistas. En el calvinismo, cada pensamiento, cada deseo, cada acto de la voluntad es impuesto, producido, fabricado por Dios en el hombre. Aún los deleites que encuentran los perversos en el pecado se tiene que concluir que han sido puestos por Dios ahí. Si todo lo que el hombre piensa, todo lo que el hombre desea, todo lo que el hombre hace, en realidad es puesto por Dios ahí, de una u otra manera, entonces esa sería la conclusión. Por supuesto, hay calvinistas que tratan de negar este hecho de alguna u otra manera. Hay muchos calvinistas que lo dicen de manera directa y abierta, calvinistas clásicos, no hipercalvinistas, calvinistas clásicos, lo dicen sin ningún problema. Lo afirman sin rodeos. Para otros, más incongruentes con su teología, más temerosos, tienden a hacer malabares y a usar todo tipo de clichés y comentarios para tratar de suavizar estas conclusiones o negarlas y caen en incongruencia. Pero la verdad es que los calvinistas mismos dicen estas cosas. No es lo que los arminianos dicen que los calvinistas dicen. Warfield, un calvinista que es fundacional para muchos calvinistas, él dice, cada giro y giro de cada pensamiento de cada hombre es producido por Dios. Los buenos y los malos. ¿Alguna pregunta? Aprovechen. Sí, 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 sí. Bien. Los textos de Juan 6 que hablan de que nadie puede venir a mí si no le fuera dado el Padre, o si el Padre que me envió no le trajere, son una referencia a que Dios soberanamente decide quiénes verán quién es Cristo y finalmente irán a Él, y quienes no verán quién es Cristo y entonces no irán a Él. Ahora,
esto no es decidido por Dios incondicionalmente como los calvinistas afirman. Recuerden, los calvinistas basan toda su doctrina de la elección incondicional principalmente en Romanos capítulo 9. Usan algún que otro texto, pero realmente Romanos 9 es su base. Los demás textos ellos los interpretan a la luz de Romanos 9. Ahora, en Romanos 9 aprendimos que la elección en realidad, lejos de ser incondicional, es condicional. Ahora, Dios decide quiénes tendrán revelación de quién es Cristo y irán a Él, y quienes no tendrán revelación, pero esa decisión Dios la toma en base a la respuesta de los hombres a su gracia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, el Señor dice, después de predicar en ciertas ciudades que lo rechazaron, en oración, Él ora y dice, Padre, te alabo, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Se revela el Padre a los niños. Entonces hay condiciones para que Dios se revele a nosotros. Tenemos que ser como niños. Los niños se contrastan con los sabios y entendidos. Los sabios y entendidos son los soberbios, aquellos que no quieren reconocer su necesidad, su ignorancia, aquellos que creen que saben todo, aquellos que no están dispuestos ni a escuchar a Dios, que no están dispuestos a ser corregidos. Los niños, por el contrario, a través de los evangelios, no son personas necesariamente santas. A veces son los peores pecadores que reconocen que tienen necesidad de médico, como Jesús dice, ¿no? Él dijo a los fariseos cuando ellos lo acusaban de sentarse en la mesa de los pecadores, él dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y entonces concluyen, no vine a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué dice eso Jesús? Bueno, no porque los fariseos estuviesen sanos y los demás pecadores estuviesen enfermos, no porque los fariseos fuesen justos y los demás pecadores, sino porque los fariseos no reconocían su enfermedad, se creían justos y mientras tanto los peores pecadores, a pesar de no tener buenas obras, como los fariseos, como suele pasar, estaban reconociendo que estaban enfermos y que necesitaban un médico y que eran pecadores que necesitaban un salvador. Estos pecadores estaban siendo como niños y los santos, entre comillas, fariseos, estaban siendo sabios y entendidos. ¿A quienes se reveló el Señor? ¿A quienes les mostró quién es Él? A los peores pecadores. A ellos les mostró quién era Él. Con ellos se sentó a la mesa y muchos de ellos fueron salvados. Pero los fariseos, los religiosos, aquellos que hacían buenas obras, de ellos se escondió. Entonces sí, Dios decide a quién les será dado ir a Cristo, a quienes el Padre llevará a Él, pero hay condiciones que cumplir, no es incondicional. En términos de teología sistemática podemos decir que la gracia convincente de Dios, que es esta revelación de quién es Cristo al hombre, es dada a aquellos que responden a la gracia preveniente de Dios, aquellos que responden a los demás llamados e inclinaciones de Dios en la conciencia, en la creación y por muchos medios, aquellos que están dispuestos a recibir la gracia convincente, a ellos se les da. Esa es la regla general. A veces Dios da gracia convincente a personas que no cumplen los requisitos, pero esa es una excepción a la regla. Mayormente Dios se revela a aquellos que responden a su gracia preveniente. Aquellos que, por ejemplo, cuando Dios les envía un sufrimiento en su gracia preveniente, se humillan. Aquellos a quienes Dios les habla por medio de la conciencia, se humillan y se muestran dispuestos a seguir reconociendo cuán necesitados están. ¿Se dan cuenta? ¿Respondo a la pregunta? Ok.